Estudiantes de segundo años generales y técnico, damos por iniciado el tercer periodo lectivo de seminario, correspondiente al capítulo número 3, llamado Marco Empírico. Con este capítulo daremos por finalizado el proyecto de investigación y vamos a iniciar este capítulo tercero con los instrumentos de recolección de la información. Instrumentos de recolección de la información. Y como tema tenemos las técnicas de recolección de la información. Y la primera técnica de recolección de la información es la encuesta. La encuesta dice que es una técnica de las más usadas a pesar de que cada día o cada vez se pierde mayor credibilidad. Esta se fundamenta a través de un cuestionario. La encuesta pierde credibilidad por el sesgo de preguntas a las personas encuestadas. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre sesgo? El sesgo se refiere a los problemas que hay de ya sea de redacción o estructura que debe poseer una técnica. O sea, en otras palabras, jóvenes, esto se refiere a la información distorsionada de cómo percibimos a una comunidad. Es imposible que nosotros obtengamos las respuestas correctas si hacemos las preguntas incorrectas, ¿verdad? Como por ejemplo, si creamos una encuesta para poder comprender el tipo de pizza favorito de tus amigos y vienes tú y preguntas como por ejemplo esta incógnita que está acá. ¿Te gusta más la pizza de pepperoni, la de carne o la vegetariana? Nosotros sabemos que al hacer esa pregunta nos damos cuenta y somos conscientes de que no solamente hay estos tres tipos de pizza, sino que hay más. Entonces sabemos que hay muchos tipos más de pizza y de esa forma que está redactada esta pregunta, nosotros estamos excluyendo otras preguntas que quedan excluidas según lo que nosotros preguntamos. Entonces, si por ejemplo usted indaga en una persona que ninguna de estas, por ejemplo, le gusta, sino que es una de jamón con queso, por ejemplo, le podría decir la de pepperoni, pero no sería real quizá la información que nos brindaría, o sea, tendría un sesgo esta respuesta. A eso nos referimos cuando decimos, nos referimos a sesgo. Ahora bien, la encuesta dice que se fundamenta a través de un cuestionario. Ahora ponemos a pensar que, ¿qué es un cuestionario? Acá nos dice que un cuestionario es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos del proyecto. Preguntas respecto ¿de qué? De una o más variables que se van a medir. O sea, en este caso, la importancia para elaborar el cuestionario, ustedes ven acá, son las variables. Con esas variables nosotros vamos a medir y a través de esas variables tenemos que elaborar las preguntas que irán en el cuestionario. Ahora nos preguntamos, ¿qué tipo de preguntas debe llevar el cuestionario?
El cuestionario debe de llevar, literal A, preguntas de tipo abierto. ¿Ah? Preguntas de tipo abierto. Estas preguntas de tipo abierto dice que permiten que la persona conteste con sus propias palabras. Las preguntas abiertas permiten que la persona conteste con sus propias palabras. Esto quiere decir que el investigador no limita las opciones de respuesta, ya que permite que las personas entrevistadas indiquen sus reacciones generales ante un determinado aspecto o rasgo. Como por ejemplo, podemos mencionar acá un ejemplo de pregunta abierta. ¿Qué ventajas, si es que las hay, ofrece el uso de Internet en el mundo actual? Si observamos, esta pregunta es una pregunta abierta porque nos está refiriendo a las ventajas. Nosotros las ventajas las podemos mencionar de forma personal. Entonces, esas ventajas no tienen límite, pueden ser varias, puede ser una, pueden ser 4, puede diferir de lo que piense una persona de la otra. Y en esta parte, en esta pregunta, nosotros estamos permitiéndole a la persona que conteste de manera libre. Y por eso acá le decimos, si es que las hay para esa persona, ¿cuáles son las que ofrece el Internet en el mundo actual? Entonces le damos el espacio para que pueda responder. Y esas son las preguntas de tipo abierto. Ahora vamos con el siguiente tipo de preguntas. Y son las preguntas de tipo cerrado. El cuestionario, como segunda opción, tiene que llevar preguntas de tipo cerrado. ¿Y en qué consisten las preguntas de tipo cerrado? Dice que la persona elige una respuesta en una lista de opciones. Se subdividen en dos. Las preguntas cerradas se subdividen en dos. Se subdividen en dicotómicas y de opción múltiple. Ahora, ¿cuáles son las preguntas dicotómicas? Las preguntas dicotómicas es el tipo más sencillo de preguntas cerradas que puede haber, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas más sencillas que pueden haber. Y la ventaja de estas preguntas cerradas es que este tipo de preguntas elimina el sesgo del investigador y se obtienen respuestas muy concretas, como por ejemplo, podemos mencionar acá, tenemos un ejemplo de una pregunta dicotómica. ¿Verdad? Son las preguntas más sencillas. Solamente usted va a tener dos opciones de respuesta. Por ejemplo, acá esta pregunta dice, ¿tiene casa propia? Aquí solamente hay dos respuestas, ¿verdad? O sí tenemos o no tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso dice acá que estas preguntas dicotómicas son las más sencillas que pueden haber de las cerradas y que esta, la ventaja que tiene, vuelvo a repetir, es que elimina el sesgo. Ahora, ¿cuáles son las preguntas de opción múltiple? Como segunda opción de preguntas cerradas. Dice que las múltiples proporcionan información, pero esta información es limitada. En algunos casos es necesario indicar varias opciones. Tenemos acá como, por ejemplo, una opción de pregunta múltiple. Tenemos acá el ejemplo de ¿cómo le pareció el servicio que recibió en nuestra distribuidora? Muy satisfactorio, un poco satisfactorio, indiferente, un poco insatisfactorio.
o muy insatisfactorio. Entonces ahí tenemos varias opciones de respuesta. Pero aunque nosotros tengamos varias opciones de respuesta, no se le olvide que acá dice que la opción múltiple limita, aunque hayan varias opciones de respuesta, pero este tipo de opciones de preguntas múltiples siempre nos limita la información que nos proporciona el investigador, ya que en algunos casos es necesario indicar varias opciones, ¿verdad? Entonces acá tenemos este ejemplo. Veamos otro ejemplo de opción múltiple. Aquí tenemos esta pregunta donde dice, ¿cuál de los siguientes criterios considera fundamental para adquirir o comprar un producto de vestuario? Y entre paréntesis le indican a la persona, marque con una X la opción o criterio principal. ¿Ya? Entonces acá la persona a la que se va a entrevistar puede marcar una o también puede marcar más opciones. Entonces tenemos las opciones de respuesta. ¿Cuál de los siguientes criterios considera fundamental para adquirir o comprar un producto de vestuario? A, el precio. B, la marca. C, la exclusividad. D, la calidad. Y E, la disponibilidad. ¿Va? Entonces ahí tenemos varias opciones. Entonces usted no necesariamente puede contestar una, sino que también puede contestar varias opciones o puede decir el precio y la disponibilidad o puede marcar solo uno. Ahí va a depender de la persona a la que se entreviste. Entonces, estos son los dos tipos de preguntas que llevan las preguntas cerradas. Las cerradas se dividen en dos, que son dicotómicas, que solamente tenemos opción de respuestas sí y no, y la opción múltiple, donde nos proporcionan varios criterios. Pero estos varios criterios siempre limitan las respuestas. Y como F teníamos ahí también el diseño. Segunda técnica, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Es una técnica que recoge información mediante un proceso directo de comunicación entre quienes, entre el entrevistador y el entrevistado. Tipos de entrevista. Como literal A tenemos la entrevista estructurada. Y la entrevista estructurada, a esta también se le denomina como entrevista directa y se realiza a través de un esquema o formato de cuestiones, o sea, de preguntas, previamente elaboradas, las cuales usted debe de planteárselas al entrevistado en el mismo orden y los mismos términos a todas las personas que usted va a entrevistar, ¿verdad? Entonces significa que este tipo de entrevista estructurada, por eso se llama estructurada, usted debe elaborar anticipadamente o como dice acá, previamente, usted, como dije anterior, previamente usted debe de elaborar esas preguntas y esas preguntas debe de planteárselas usted al entrevistado. ¿De qué manera? Tiene que planteárselas en el mismo orden y términos a todos. Por ejemplo, si usted va a entrevistar a 10 personas, tiene que preguntar en el orden que ha elaborado el formato. Por ejemplo, si son 10 preguntas, usted va a preguntarlas de manera ordenada desde la 1, 2, 3 hasta llegar a la 10 y en el mismo orden lo debe de hacer para las 10 personas. Literal B. Entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada es la que consiste en una entrevista con cierto grado de flexibilidad, ¿verdad? Cierto grado de flexibilidad. ¿En qué? Ya sea en el formato que se elabora o en el orden que se van a preguntar.
y también los términos de realización de esta misma para las diferentes personas a quienes está dirigida. En otras palabras, usted decide con qué pregunta iniciar y con cuál cerrar su entrevista, ¿verdad? En eso consiste la semiestructurada, que tiene un cierto grado de flexibilidad. ¿En qué tiene la flexibilidad? En el orden que usted va a hacer las preguntas, ¿verdad? Tiene esa flexibilidad. Y también en el formato como usted lo va a elaborar o en los términos que usted va a pasarle esa entrevista a las personas. Y como tercera entrevista tenemos la entrevista no estructurada. Esta se caracteriza por su flexibilidad. Esta entrevista es flexible. Se caracteriza por ser flexible, ya que en ella solo se determinan previamente los temas a tratar con el entrevistado. El entrevistador, en este caso, puede definir la profundidad del contenido. Además de eso, puede definir la cantidad y el orden de preguntas a tratar con las personas a entrevistar. Entonces, esta tiene el 100% de flexibilidad, la entrevista no estructurada. Tercera técnica es la observación. Tenemos tres tipos de observaciones. La primera se llama observación natural, segunda observación estructurada y la tercera observación participante. Pero veamos un pequeño concepto de en qué consiste la observación. Y dice que la observación es un proceso riguroso que permite conocer de forma directa al objeto de estudio. Mire, la observación nos permite conocer de manera directa el objeto de estudio. Y el primer tipo de observación es la observación natural. Dice que en la natural, el observador es un mero espectador de la situación observada. Simplemente, la observación natural, el que observa es un mero espectador, ¿verdad? Es un espectador. Por lo tanto, no hay intervención alguna en el curso de los acontecimientos observados, como por ejemplo cuando usted se va y se sienta en el parque central de una ciudad y observa todo lo que acontece, pero de forma natural, sin diferenciar acciones, ya sea entre hombres o mujeres o menores de edad, sino que solamente usted se sentó ahí de forma natural. Entonces a eso le llamamos observación natural. El siguiente tipo de observación es la estructurada. En la observación estructurada, dice acá que el observador tiene un amplio control de la situación objeto de estudio. Mire, acá está la diferencia entre las dos. En la primera, solamente dice en la natural que aquí solo es un espectador. En la estructurada ya no. El observador tiene amplio control sobre la situación que observa. ¿Ah? Entonces, en este caso, la estructurada quiere decir que el investigador prepare los aspectos principales, debe de ser preparados estos aspectos principales de la situación de tal forma que reduzca las interferencias ocasionadas por factores externos al estudio y así se puedan lograr los fines de la investigación. O sea, aquí nosotros ya medimos, ya controlamos, por lo tanto, si vamos a observar algo, ya tenemos que haber hecho la previa citación con el lugar, las personas que vamos a observar para evitar estos factores externos y así poder lograr el fin que pretendemos con la observación. Como por ejemplo, cuando nosotros queremos identificar
por ejemplo, la motivación de los estudiantes, de algunos estudiantes, en la práctica del ejercicio físico, en la materia de educación física. Entonces, ¿cómo yo voy a identificar la motivación? A través de la observación, ¿verdad? Entonces, si yo quiero identificar la motivación de estos jóvenes a la hora del ejercicio físico en la materia, debo de ir a la hora de educación física y observar a estos jóvenes. Como por ejemplo, al momento que realizan la flexión, puedo responder a la pregunta, ¿por qué cambia el número de flexiones en cada estudiante? ¿Verdad? ¿Debido a qué? Por ejemplo, esa pregunta nos podemos hacer. Y eso va a depender, esto va a depender de la capacidad física individual que tenga cada uno, ¿verdad? Entonces, a eso se basa la entrevista estructurada. Ya voy al lugar a observar, tengo control de la situación y todo se lleva en un debido proceso para que no hayan factores externos que puedan distorsionar la información o la situación de lo que se pretende estudiar. Y como tercera observación tenemos la observación participante. Y la observación participante dice que el observador es parte de la situación que observa. ¿Sí? Es parte. Acá dice, en la anterior, tiene un amplio control. Y acá dice, es parte de la situación que observa. Si usted se fija en la estructurada, acá nada más observaba y tenía control para poder medir lo que pretendía, pero no era parte de elaborar los ejercicios. Pero acá en la participante dice el observador es parte de la situación que observa. ¿Y a qué nos referimos? Es decir, el investigador debe estar el mayor tiempo en la situación que observa con el propósito de conocer de forma directa todo aquello que a su juicio puede constituirse en información para el estudio. ¿Ah? Como por ejemplo, nosotros queremos observar la tradición de las bolas de fuego en Nejapa. ¿Ah? Entonces, si nosotros queremos saber cómo se elaboran exactamente esas bolas, qué se hace exactamente el día de la actividad y quiénes participan, entre otros aspectos, que nosotros necesitamos hacer. Es necesario que el investigador deba convivir en todo el proceso antes y durante la celebración y si es posible irse una semana antes al lugar para poder observar el proceso de elaboración y el día verificar qué es lo que se lleva a cabo, ¿verdad? En eso consiste la observación participante como tercera técnica. Y cuarta técnica, los grupos focales. Los grupos focales es una técnica de investigación donde la discusión grupal, mire, acá está la palabra clave, ¿qué es lo que se hace en los grupos focales? Es una técnica de investigación donde la discusión grupal se utiliza como un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los participantes. En este caso, el investigador debe de, el grupo focal prácticamente es un tipo de entrevista, ¿verdad? Un tipo de entrevista se asemeja a un tipo de entrevista, pero se le llama grupo focal. ¿Y por qué lo asemejo yo a la entrevista? Porque acá esta es una técnica grupal, donde el investigador, por ejemplo, puede estar interactuando con 10 personas a la vez, preguntando, cuestionando sobre un X tema, pero a la vez está con 10 personas, no con uno, sino que con 10. Por eso se le llama grupos focales, ¿verdad? Y en esos grupos se dan para generar entendimiento profundo de qué, de experiencias y creencias de los participantes, ¿verdad? Todos interactúan ahí de igual forma.
Bueno, jóvenes, esta ha sido la clase para esta semana con lo de las técnicas de recopilación de la información. Gracias.